El secreto de la hacienda de los espíritus. Mi búsqueda inquebrantable de historias de casas embrujadas me llevó al corazón de México, donde descubrí la intrigante leyenda de la hacienda de los espíritus. Esta mansión ancestral se alzaba majestuosamente en las afueras de la pintoresca ciudad de Guanajuato y se había ganado su notoriedad como uno de los lugares más embrujados y misteriosos de la región. Mi viaje comenzó cuando me encontré con un anciano habitante local llamado Don Alejandro, un hombre de sabiduría innegable cuyos ojos parecían esconder secretos centenarios. Fue Don Alejandro quien compartió conmigo la inquietante leyenda de la hacienda de los espíritus, una historia que se remontaba a siglos atrás. La hacienda, construida originalmente en el siglo XVIII, había sido testigo de innumerables tragedias a lo largo de los años. Don Alejandro me relató la trágica historia de un amor prohibido entre una joven criada y el hijo del dueño de la hacienda. Su romance secreto los llevó a un destino funesto, cuando fueron descubiertos y condenados a muerte por las estrictas normas de la época. Los amantes fueron ejecutados en el oscuro patio de la hacienda, y se decía que sus espíritus nunca encontraron la ansiada paz. Desde aquel día fatídico, la hacienda de los espíritus quedó marcada como maldita, y aquellos que osaban adentrarse en sus lúgubres confines a menudo no regresaban jamás. Impulsado por mi insaciable curiosidad, le pedí a don Alejandro que me llevara a la hacienda de los espíritus. A regañadientes, accedió, pero no sin antes advertirme de las posibles consecuencias aterradoras que podría enfrentar. Juntos nos dirigimos a la antigua mansión, cuyas paredes de piedra estaban cubiertas de hiedra, y cuyas ventanas parecían observarnos con ojos sombríos mientras nos acercábamos. Al adentrarnos en la hacienda, una opresión silenciosa pareció abrazarnos. Los pasillos estaban oscuros y húmedos, y el sonido de nuestros pasos resonaba en el aire como un eco de susurros lejanos. Don Alejandro encendió una vela, y con ella, exploramos los laberínticos pasillos de la mansión. Fue en una habitación empolvada donde encontramos un retrato descolorido que representaba a los amantes condenados. Sus ojos, pintados con maestría, parecían seguirnos mientras nos aproximábamos, como si imploraran justicia desde más allá de la tumba. Fue en este momento que comenzamos a escuchar los primeros sonidos inexplicables, susurros suaves que flotaban en el aire, risas melancólicas que parecían surgir de la nada y suspiros tristes que nos helaron la piel. Determinados a explorar cada rincón de la hacienda, continuamos nuestro recorrido y llegamos a un patio interior donde los amantes habían enfrentado su trágico destino. El lugar estaba envuelto en una atmósfera gélida, a pesar del abrasador calor del exterior. Una brisa inusual sopló a través del patio, como un susurro de los espíritus atormentados que vagaban por allí. Fue en ese momento que atestiguamos nuestra primera aparición sobrenatural. Una figura pálida y etérea, vestida con ropas de época del siglo XVIII, se deslizó ante nosotros en completo silencio. Sus ojos, llenos de tristeza y sufrimiento, nos miraron con una intensidad que perforó nuestras almas. Don Alejandro y yo nos miramos, incapaces de creer lo que estábamos presenciando. A partir de ese momento, la actividad paranormal se intensificó. Sombras inquietas parecían danzar por las paredes, objetos se movían por sí solos y una sensación constante de desesperación llenaba el aire. Las noches eran particularmente aterradoras, con los lamentos de los amantes condenados resonando por toda la hacienda, manteniéndonos despiertos y llenos de miedo. Decidimos profundizar nuestra investigación, determinados a ayudar a los espíritus atormentados a encontrar la paz que les había sido arrebatada hace tanto tiempo. Buscamos evidencias del amor perdido y la tragedia que habían marcado la historia de la hacienda. Fue en una sala secreta, escondida detrás de una pared falsa, que encontramos la clave para resolver el misterio. Un diario perteneciente a la joven criada, María, reveló los detalles de su romance prohibido y el inmenso sufrimiento que había soportado. Junto al diario, encontramos una antigua carta de amor escrita por el hijo del propietario, Carlos, en la que expresaba su amor eterno por María. Armados con estas pruebas conmovedoras, organizamos una ceremonia de liberación espiritual para los amantes atrapados en el limbo. Durante la ceremonia, los espíritus de María y Carlos finalmente se manifestaron, sus tristes miradas se encontraron una última vez, y con un suspiro de alivio, se desvanecieron en la oscuridad de la noche.
Desde entonces, la hacienda de los espíritus ya no parece estar embrujada. Las sombras se disiparon, y el lugar recuperó algo de su antigua gloria. Don Alejandro y yo partimos con la sensación de que finalmente los amantes condenados habían encontrado la paz que tanto ansiaban. Hoy en día, la hacienda de los espíritus permanece como un sitio histórico con una historia fascinante, pero ya no es un lugar de terror. Esta experiencia me enseñó que, incluso en los lugares más oscuros y atormentados, hay esperanza para aquellos que buscan la verdad y la redención. El misterio de la casa de San Jorge. Mi abuela solía contarme historias aterradoras sobre la antigua casa de San Jorge cuando era niño. Ella vivía en el pequeño pueblo de San Gabriel, donde se encontraba la casa embrujada, y la tenebrosa reputación del lugar siempre me intrigó. Años después, decidí investigar personalmente el misterio que rodeaba esta casa. La casa de San Jorge era una mansión majestuosa de estilo neogótico que dominaba el paisaje al borde de un acantilado con vistas al mar. Había sido construida en el siglo XIX por un rico industrial llamado Augusto Viana. Sin embargo, la historia de la casa estaba manchada por tragedias inexplicables y misteriosas desapariciones que la rodeaban. Mi aventura comenzó cuando heredé la casa de un pariente lejano. Decidí visitarla antes de tomar una decisión sobre qué hacer con la propiedad. Al llegar, me recibió la decadente majestuosidad de la mansión, con sus torres góticas y ventanas ornamentadas. La casa estaba en estado de abandono, cubierta de hiedra y con vidrios rotos. Al adentrarme en los pasillos polvorientos, sentí una extraña sensación de estar siendo observado. Los retratos de los antiguos propietarios colgaban torcidos en las paredes, y sus ojos parecían seguir mis movimientos. Sentía una presencia pesada, como si las paredes tuvieran memoria y guardaran oscuros secretos. Una de las historias más perturbadoras era la de una criada que había trabajado en la casa a principios del siglo XX. Según cuentan, era una mujer misteriosa y reclusa que rara vez interactuaba con los habitantes. Un día, desapareció sin dejar rastro, y se cree que fue llevada por las sombras que habitaban la casa. Mientras exploraba el oscuro sótano, encontré un diario polvoriento que pertenecía a la criada desaparecida. Sus palabras estaban llenas de miedo y paranoia, describiendo encuentros con los ojos en la pared y susurros que venían de lo desconocido. Escribió sobre puertas que se abrían solas, objetos que se movían por voluntad propia y la constante sensación de ser observada. A medida que continuaba leyendo el diario, me di cuenta de que la criada creía que la casa estaba poseída por espíritus vengativos. Mencionó una habitación prohibida, a la que llamó la habitación de la condena, donde ocurrían los eventos más aterradores. No pude ignorar el desespero en sus palabras, así que decidí buscar esa olvidada habitación. La encontré escondida detrás de una pared falsa en el sótano. Al entrar, me encontré con una escena increíble. La habitación estaba decorada con extraños símbolos en las paredes y velas que ardían en un círculo en el suelo. En el centro, había un espejo antiguo que reflejaba una figura sombría que no era la mía. Sentía una presencia maligna e inminente. Aterrorizado, intenté salir de la habitación, pero la puerta se cerró de golpe, quedando yo atrapado adentro. Las velas comenzaron a parpadear y las sombras cobraron vida. Vi siluetas moverse por la habitación y escuché susurros espeluznantes. Intenté invocar a la criada desaparecida, siguiendo las instrucciones del diario, con la esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, la experiencia se volvió aún más aterradora. El espejo comenzó a reflejar imágenes horripilantes y la habitación se llenó de frío. Apareció una figura espectral frente a mí, con sus ojos vacíos observándome. El miedo se apoderó de mí mientras luchaba por salir de esa habitación. Finalmente, con un esfuerzo desesperado, logré romper la puerta y escapar. Dejé atrás la habitación maldita, pero no la casa. Comprendí que la casa de San Jorge estaba, de hecho, habitada por entidades malignas, y mi pariente distante debió haberlo sabido cuando me la dejó como herencia. Hoy, comparto esta historia como una advertencia para todos los que se acercan a la casa de San Jorge. Permanece como un misterio oscuro, un testigo silente de tragedias y terror.
La mansión está sellada y abandonada, sus paredes guardando secretos que nadie se atreve a descubrir. El misterio de la casa de Braganza. Mi experiencia con las casas embrujadas comenzó cuando heredé la casa de Braganza, una majestuosa mansión del siglo XVIII ubicada en el corazón del interior de Portugal. La mansión era un legado de familia que pasaba de generación en generación, y yo era el heredero renuente de la propiedad. No tenía intenciones de habitar la casa, pero la curiosidad sobre su pasado sombrío me consumía. La casa de Braganza era una construcción imponente, con sus torres de piedra y jardines exuberantes que alguna vez exudaban esplendor. Sin embargo, a lo largo de los años, la mansión había caído en decadencia, con sus paredes descoloridas y ventanas rotas. La ciudad local la consideraba maldita y evitaba la zona como si fuera una plaga. Al entrar en la mansión, fui recibido por una sensación de opresión, como si el propio edificio me estuviera observando. Los pasillos oscuros y las escaleras polvorientas eran testigos silenciosos de siglos de historia familiar, se decía, de tragedias inimaginables. Uno de los cuentos más perturbadores involucraba una antigua chimenea en el corazón de la casa. Se decía que la chimenea era un portal al mundo de los espíritus y que el fuego ardía eternamente, alimentado por fuerzas sobrenaturales. Muchos que se aventuraron a mirar fijamente en la chimenea juraron haber visto figuras espectrales danzando en las llamas. Decidí que era hora de investigar los secretos ocultos de la casa de Braganza. Comencé a investigar la historia de la mansión y descubrí que se había construido sobre un antiguo cementerio indígena, lo que explicaba la atmósfera sobrenatural que la envolvía. También descubrí que, a lo largo de los años, varios miembros de mi familia habían desaparecido misteriosamente dentro de las paredes de la casa. Una de las historias más aterradoras involucraba a mi tío abuelo, Miguel. Había sido un artista talentoso y vivía en la casa a fines del siglo XIX. En sus diarios, describía encuentros con apariciones sombrías y pesadillas recurrentes. Una noche, mientras pintaba un retrato en la mansión, afirmó que la figura en el cuadro comenzó a moverse y acercarse antes de desaparecer en las sombras. Miguel fue encontrado muerto a la mañana siguiente, con su expresión congelada en un terror absoluto. La causa de su muerte permaneció inexplicada y la familia lo enterró rápidamente, temiendo que la casa estuviera maldita. Intrigado por esta historia, comencé a pasar más tiempo en la casa de Braganza, explorando sus pasillos oscuros e investigando cada rincón de la mansión. Sin embargo, a medida que avanzaban mis investigaciones, los fenómenos paranormales se intensificaban. Escuchaba risas demoníacas que resonaban en los pasillos vacíos y veía sombras siniestras que parecían tener vida propia. Los objetos se movían inexplicablemente y las puertas se abrían y cerraban con estruendo. Mis noches estaban llenas de pesadillas aterradoras y sensaciones de manos heladas sobre mí mientras dormía. Una noche, mientras investigaba el ático de la mansión, descubrí un antiguo diario que pertenecía a Miguel. Sus palabras revelaban una creciente paranoia y un miedo terrible de que algo maligno residiera en la casa de Braganza. Escribió sobre visiones de una mujer de blanco que vagaba por los pasillos, una figura que él creía que era un espíritu vengativo. A medida que pasaba el tiempo, mi propia cordura estaba siendo puesta a prueba. Estaba convencido de que la casa estaba viva, que sus antiguos secretos eran una fuerza que no podía ser ignorada. Pero no podía simplemente abandonar la herencia de mi familia, estaba decidido a enfrentar lo que sea que habitara la casa de Braganza. Mi viaje a lo sobrenatural me llevó a experiencias aterradoras y al enfrentamiento con fuerzas que escapaban a la comprensión humana. La casa de Braganza, con su pasado enigmático y sus historias siniestras, permanece como un misterio sin resolver y una advertencia para todos los que se atreven a explorar sus secretos. Permanece en pie, como un testigo silente de las tragedias que ocurrieron entre sus paredes, esperando al próximo intruso intrépido que se atreva a desentrañar sus misterios. El oscuro legado de Ravenswood Manor. Mi búsqueda de la casa perfecta terminó abruptamente cuando puse mis ojos en la imponente Ravenswood Manor. Se alzaba majestuosamente en la cima de una colina aislada, envuelta en un aire de misterio y decadencia.
La construcción victoriana, una mansión de 3 pisos, estaba lejos de ser el hogar de los sueños de cualquiera, pero sentí una extraña fascinación por ella que no podía ignorar. La compra de la propiedad estuvo precedida por una serie de coincidencias siniestras. Una tormenta furiosa de otoño, cuyas nubes negras parecían extenderse solo sobre Ravenswood Manor, sacudió la ciudad esa noche. Informes de rayos que caían incesantemente sobre la mansión y truenos ensordecedores amplificaron la aura sombría de la propiedad. Sin embargo, como un escéptico convencido, decidí que las coincidencias eran solo eso y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los escalofriantes rumores. Mi mudanza a la mansión transcurrió sin incidentes notables. Los primeros días fueron pacíficos y me dediqué a restaurar la mansión, apreciando la arquitectura deslumbrante y el encanto del pasado. Los detalles góticos de la madera tallada y los vitrales decorativos contaban historias silenciosas de tiempos pasados. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar a medida que el sol se ponía y las sombras de Ravenswood Manor cobraban vida propia. Los susurros nocturnos se volvieron más nítidos y los pasos resonaban por los pasillos vacíos. Me despertaba en medio de la noche con una sensación gélida en el aire, viendo apariciones fugaces de figuras sombrías en el rincón de mis ojos. A veces, escuchaba risas histéricas que parecían resonar desde lo más profundo de la casa. Mis intentos de racionalizar los fenómenos paranormales fueron en vano. Decidido a descubrir la verdad detrás de la historia de la casa, me sumergí en la investigación. Lo que encontré fue una historia oscura que se remontaba a siglos atrás. Ravenswood Manor había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena y las historias hablaban de rituales macabros realizados allí en el pasado. A medida que avanzaba la investigación, las actividades paranormales se intensificaban. Los muebles se movían por sí solos, las puertas se abrían y cerraban violentamente, y era acosado por pesadillas horripilantes. Una noche, encontré un antiguo diario escondido en los rincones más oscuros de la mansión, escrito por uno de los antiguos propietarios, Nathaniel Ravenswood. Las palabras de Nathaniel contaban la historia sombría de un pacto realizado con fuerzas oscuras para obtener riqueza y poder. La casa era un faro para entidades malévolas que exigían un tributo en forma de almas humanas. Describía la decadencia de su propia familia mientras las sombras los consumían uno por uno. Me di cuenta de que estaba tratando con algo más allá de la comprensión humana. Mi lucha por escapar de Ravenswood Manor se convirtió en una batalla desesperada por mi propia cordura y supervivencia. Cada noche era una lucha contra fuerzas sobrenaturales que parecían determinadas a arrastrarme hacia el abismo. Los muebles antiguos que había restaurado ahora estaban cubiertos de grietas siniestras y pinturas descascaradas. Las paredes parecían sangrar, con manchas oscuras que se extendían como heridas abiertas. Y en las profundidades de la mansión, una puerta secreta se reveló, llevando a un sótano macabro donde las velas ardían continuamente, alimentadas por una fuerza invisible. Hoy, comparto esta historia como una advertencia para todos aquellos que se atreven a acercarse a lugares que ocultan secretos oscuros y misteriosos. Ravenswood Manor permanece como un monumento a la avaricia y la corrupción, un lugar donde el mal prospera y el pasado nunca descansa en paz. La casa, ahora completamente abandonada, sigue siendo un testimonio escalofriante de su historia manchada. Si te han gustado estas historias aterradoras, apóyanos con un simple gesto, suscríbete y dale like. Hasta la próxima.